it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel emotion. Be new is born. The end all of you. No one connected to you. The end all of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenas tardes. Seguimos impulsando la nueva economía en este BNew que tiene 4 aspectos fundamentales para conseguir conocimiento, networking, podéis acceder a una agenda digital totalmente personalizada, innovación y también talento. Y bien, ¿qué hacemos ahora desde este plató de sostenibilidad? Pues abordar el turismo, que junto con la automoción parece que son los grandes elementos que siempre llenan los titulares cuando hablamos de sostenibilidad y riesgos ambientales. Aún así, algunos datos para poner un poco de contexto. El turismo actualmente en España ya representa el 13% del PIB español y lo hace a través de cruceros, aeropuertos o también turismo de negocios. Todo ello lo abordaremos con un panel de lujo. Ahora a continuación presento al moderador. Él es Carlos Lamelo, director del programa Gente Viajera de Onda Cero y un referente, me atrevería a decir, en esta radio porque has tocado muchos temas y has liderado muchos programas. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por acompañarnos. Carlos también es guionista en televisión española y actualmente profesor universitario. Muchísimas gracias y también a las speakers que hoy nos acompañan. Bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Como destacabais, la verdad es que el sector del turismo es fundamental para nuestra economía, un 13% del Producto Interior Bruto, el equivalente a 186.596 millones de euros, según los datos de Exceltur del cierre del año pasado, y genera un enorme impacto en la sociedad, un enorme impacto en la economía y un enorme impacto también en las experiencias de cada uno de nosotros cuando nos vamos de viaje. Así que es un tema apasionante, probablemente es una cuestión que acapara muchos titulares, como decíamos, y que sin duda pues está un poco en el ojo del huracán últimamente por los temas vinculados con la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental. Por eso vamos a tratar de acercarnos a buenas prácticas, a ejemplos y a líneas de trabajo que están desarrollando empresas importantes, públicas y privadas, y que juegan además roles distintos en toda la logística que suele acompañar un viaje, desde tomar un avión hasta quedarse en un alojamiento hotelero. Me acompaña Sandra Ors, que es directora de Comunicación, Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Vueling. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Háblanos un poco de cuál es tu misión en esta empresa. Bueno, un poco mi misión en esta empresa, por una parte, es posicionar a Vueling como compañía líder en el tráfico doméstico en España, además en muchos puntos a nivel internacional, pero sobre todo, como bien decías, tenemos un reto muy importante que es la descarbonización, y es una descarbonización que no podemos olvidar. Al final, el 80% de los turistas que llegan a este país lo hacen en avión, y tenemos que trabajar todos juntos buscando fórmulas para acelerar esta descarbonización que ya sabemos cómo hacer, pero nos hace falta la ayuda de todos los actores de la cadena de valor. Una vez hemos tomado el avión, llega el momento de quedarse en un alojamiento, puede ser en una cadena pública como Paradores o en una empresa privada como TUSA. Su directora corporativa es Marina López, bienvenida. Muchas gracias. También muchos retos por delante en el sector del alojamiento. Sin duda lo son en el rol que desempeño en Grupo TUSA, en mi compañía. Soy la responsable de liderar, de dirigir las áreas tanto de comercialización, de marketing, ventas, también comunicación, tecnología y también todo el ámbito relacionado con la sostenibilidad, de modo que son todo ejes que están perfectamente entrelazados y hay que contemplarlo de una forma global y transversal porque la sostenibilidad tiene que ser social, tiene que ser ambiental, pero también tiene que ser económica. Entonces, la manera de poder enlazar todos estos puntos pues es llevarlo de una manera global y transversal, como decía. Está con nosotros también Raquel Sánchez, que es la presidenta de Paradores de Turismo, en este caso una empresa con muchísima historia, con un montón de establecimientos muy bien posicionada internacionalmente y que además tiene la singularidad de ser de carácter público. Bienvenida. ¿Qué labor tienes por delante? Pues como tú bien decías, Carlos, y también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer este debate tan interesante en torno al sector del turismo, pero como bien decías, yo soy la presidenta de Paradores de Turismo de España, una empresa pública, una empresa
orgullosamente pública, que además no solo alojamos a nuestros clientes y les damos y pretendemos darles el mejor servicio posible, sino que pretendemos ser una política, un instrumento de política turística del Gobierno de España y además siguiendo ese eje del que ahora hablamos mucho, pero que nosotros venimos aplicando desde nuestros orígenes, casi ya 100 años, que es, pues en fin, ¿no?, difundir ese mejor turismo, el turismo de calidad, el turismo sostenible, el turismo que dinamiza entornos, el turismo que fomenta la cohesión social y territorial y que lo hace pues de una manera muy singular, preservando el entorno en el que reside, cuidando nuestro patrimonio y, por lo tanto, pues la verdad, una gran responsabilidad. Nosotros aspiramos a constituir un referente, a ser un referente en ese modelo de turismo por el que todos estamos trabajando. De hecho, estáis trabajando en un nuevo plan de sostenibilidad con un horizonte, creo que es en 2028, o sea que tenéis por delante muchas cosas que cambiar, mucho camino por recorrer. ¿Nos compartes más o menos las líneas maestras de cómo va a ser este plan? Bueno, pues nosotros, como tú decías, este no es nuestro primer plan de sostenibilidad, es el segundo plan de sostenibilidad, el que va de 2025 ya, porque ahora estamos finalizando el anterior, al 2028, al 2029, y nosotros entendemos la sostenibilidad desde su triple vertiente, como antes también señalaba muy bien Marina, la sostenibilidad económica, porque una actividad, y nosotros aunque somos una empresa pública, pero evidentemente tenemos que ser rentables y tenemos que ser eficientes económicamente, pues no es sostenible desde el punto de vista de la sostenibilidad social y desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Creo que nosotros, evidentemente, por ese impacto que tenemos, por esa dependencia tan grande que tenemos con nuestro entorno, con el territorio en el que nos ubicamos, pues tenemos una gran responsabilidad, pero eso pues yo creo que lo hacemos a través de esas 3 Ds de las que siempre hablamos mucho, que es descentralizar, desestacionalizar y diversificar también nuestra oferta, ¿no? Yo creo que esas son tres palancas que nos ayudan muchísimo a hacer posible y a conseguir esa sostenibilidad en el turismo y en este caso en nuestro negocio. Podría poner muchos ejemplos, pero no sé si quieres que te los dé ahora, ¿no? O más adelante. Bueno, vamos a tener ocasión de ir compartiendo diferentes experiencias, cómo se ve desde la óptica de una empresa privada que también tiene una responsabilidad social y que, por supuesto, se debe a sus clientes, a sus usuarios, también a sus proveedores. Esta idea de intentar hacer de la experiencia turística algo, Marina, cada vez más sostenible y haciéndolo no en base solamente a modas, sino especialmente con datos. Bueno, yo creo que cualquier negocio, el negocio turístico, hotelero y cualquier negocio per se aspira a ser sostenible y aspira a ser sostenible en el tiempo. Cualquier externalidad negativa que tenga en la propia actividad o se busca la manera de compensarla o a la larga claramente tendrá un problema. Nosotros, todas las iniciativas que ponemos en marcha y todos los proyectos que acometemos, tenemos una ley que es fundamental, ¿no? Es decir, lo que no se mide no se puede mejorar. Y la base de todo el programa que se ha puesto en marcha a la hora de mejorar en términos de eficiencia energética parte de hacer una correcta medición de los consumos y de las emisiones y de las propias infraestructuras que tenemos en los hoteles para poder medir el rendimiento, para poder medir las mejoras que se llevan a cabo y con ese fin de hacerlo pues, mucho más eficiente desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de consumo, desde el punto de vista de emisiones y sobre todo para diferenciar aquellas iniciativas que verdaderamente aportan y contribuyen y hacen que el negocio sea más sostenible desde el punto de vista medioambiental, pero también económico, porque una parte muy importante de las medidas de sostenibilidad también revierten un ahorro de costes por una reducción de los propios consumos y diferenciar aquello que tiene un retorno y que tiene una eficacia real de lo que comúnmente se denomina como greenwashing, ¿no? Es decir, que acaba siendo marketing, que queda muy bien desde el punto de vista de comunicación, pero la verdad tiene menos impacto, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es el medir y, como bien decías, ¿no? Aprovechar los datos para hacer un seguimiento de todo aquello que se lleva a cabo y ver qué retorno tiene. Y a veces nos equivocamos, a veces hemos puesto en marcha iniciativas que no han funcionado tan bien como uno se ha gustado, pero el poder monitorizar y el tener correctamente monitorizada toda nuestra planta hotelera desde el punto de vista de consumos ha sido fundamental. Claro, los análisis de datos tienen mucho que ver también con esa nueva economía de la que tanto se habla aquí en el BNIU. ¿Qué habéis descubierto
por ejemplo, o qué podemos transmitirle aquí a las personas que nos están escuchando sobre algunas cosas que habíais estado estudiando, hasta qué punto tienen impacto el hecho de cambiarlas, o al contrario, se partía de una premisa en la que se creía que iba a tener un enorme impacto en beneficio o en detrimento de la huella de carbono y que, sin embargo, pues luego se han demostrado un poco menos trascendentes. Bueno, yo creo que de las principales lecciones y en término positivo, ¿no?, de muchas iniciativas que ponemos en marcha, pues porque hay cumplir con la política de sostenibilidad o porque hay algún tipo de normativa que lo requiere y que al final, pues con esta medición, ¿no?, que comentaba antes, pues acaba siendo incluso rentable. Quiero decir, en un momento dado, pues en los hoteles cambiamos los botellines de cosmética, los botellines de los amenities, de las habitaciones del baño para que se tuviera un menor consumo en términos de plástico desechable. Y pasamos de las monodosis a los botellines dispensadores y no únicamente conseguimos reducir el gasto de plástico, sino que al final vimos que incluso era mucho más económico y desde el punto de vista de experiencia del cliente no perjudicaba en absoluto, ¿no? Entonces, yo aquí el mensaje que me gustaría dar, sobre todo en términos positivos, que hay muchas iniciativas que en ocasiones la sostenibilidad da algo de miedo porque se ve como un gasto, se ve como un coste, se ve en ocasiones como burocracia, pero creo que bien trabajado puede suponer también un ahorro para el negocio, sea de la característica que sea, porque en definitiva significa hacer lo mismo con menos recursos. Y esto, en último término, en muchas ocasiones acaba siendo un ahorro económico también. Sandra, en el caso de una aerolínea, que es un sector tan sensible, que le afectan tantísimas cosas, la idea de monitorizar es fundamental, entre otras cosas, porque hay un coste muy importante de vuestra estructura económica, que es el coste del combustible. Cuanto más pese el avión, más consume, más emite al mismo tiempo, con lo cual para vosotros es fundamental que los aviones sean lo más ligeros posible y también lo que se lleva a bordo de estos aviones. Y eso incide directamente en las emisiones, ¿verdad? Totalmente. De hecho, nosotros en los últimos años hemos hecho todo un proceso de digitalizar todo lo que había. Pensad que antes solo en manuales llevabas 75 kilos de papel en cada vuelo, solo para que los pilotos pudieran analizar cualquier situación que se pueda dar. Todo esto se ha digitalizado, se ha reducido el peso de los asientos, todo lo que se puede impactar en el sentido de peso del avión, como bien dices, tiene mucho impacto y evidentemente el coste del combustible es una de las grandes facturas de cualquier aerolínea. Pero yo creo que también vamos más allá. O sea, al final estos son medidas que puedes hacer que tienen un impacto, pero hay medidas que son realmente las grandes, que es los combustibles sostenibles de aviación, que ya existen a día de hoy y reducen hasta un 80%. En el caso de los sintéticos, que es más a largo plazo, un 100%. Entonces, realmente, lo decíamos antes, 80% de la gente llega en avión. Hay que trabajar para que realmente podamos descarbonizar y porque podamos llevar toda esta gente a estos hoteles, porque al final, siempre lo decimos, el comercio, la restauración, los hoteles, mucho dependen de la aviación y de que estas personas lleguen. Y como añadido, yo creo que en aviación, como siempre va muy relacionado en hablar de las emisiones, siempre hablamos de la E, pero para un territorio, cuando tú hablas con cualquier territorio, lo que te piden es conectividad. La conectividad incrementa el PIB, la conectividad incrementa la atracción de talento, la atracción de eventos. Barcelona es un claro ejemplo, es uno de los mejores aeropuertos conectados en Europa punto a punto, en mucha parte gracias a Vueling, y esto que hace que Barcelona sea un gran foro de eventos, de atracción de nuevas empresas. Entonces, la parte de contribución social es extremadamente importante. Esa parte de contribución social del turismo se ve claramente en la red de paradores también, porque pone sobre el mapa algunos destinos, igual que pasa en el caso de Vueling, ¿no? Que si abre una nueva base o que si abre una nueva ruta, eso multiplica las opciones para los viajeros y que la gente vaya. En lugares donde a lo mejor no hay una infraestructura privada hotelera, se puede encontrar un alojamiento de paradores que permita, digamos, que se desarrolle turísticamente esa zona, ¿no? Pues sí, ese es uno de nuestros objetivos, desde luego. Y además estamos comprobando que funciona. Es decir, a la gente cuando le ofreces otros destinos, cuando les descubres otras oportunidades de realizar sus viajes en destinos menos concurridos, lo valoran y lo aprecian. Hay datos que últimamente a nosotros nos están permitiendo ser muy positivos al respecto. Por ejemplo, lo que va de verano, que ha sido un verano extraordinario, fabuloso para todo el sector, para nosotros también, para paradores también, pero con la particularidad de que se han comportado bastante mejor
aquellos destinos pues en lugares menos concurridos, en zonas de interior, los de sol y playa han tenido unos resultados sobresalientes, quiero aclarar, pero estos destinos menos concurridos, aquellos aquellos paradores que están en ciudades patrimonio, esos son los que más han crecido por encima del resto de la red. Por lo tanto, hombre, pues esto yo creo que pone en valor el trabajo que estamos haciendo y además la verdad es que para las comunidades en las que nosotros residimos es muy importante. Quizá aquí o en entornos metropolitanos la presencia de un parador pues quizá no nos es tan presente, no la tenemos conocido, pero en entornos de la España vaciada, de entornos más rurales, desde luego que un parador ha sido un revulsivo para las economías locales, ha generado empleo, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, porque me llama mucho la atención y porque además es real, el parador de Sigüenza. Cuando abrimos ese parador, pues apenas habían 2 o 3 restaurantes. En la actualidad hay 2 restaurantes con estrella Michelin, una oferta gastronómica mucho más amplia, más allá de esos restaurantes, una oferta hotelera también pues que ha crecido muchísimo y generación de riqueza y de prosperidad, ¿no? Y por lo tanto, eso es muy importante. 1 de cada 3 paradores están en municipios de menos de 5.000 habitantes y, por lo tanto, pues ahí está también nuestra gran responsabilidad, el ser un ejemplo, un modelo para el sector y demostrar que se puede rentabilizar también el turismo en zonas pues que no han sido tradicionalmente destinos turísticos como los hemos conocido hasta ahora. Y claro, lo importante también de la sostenibilidad en un hotel muchas veces es el propio diseño del espacio, todo lo que tiene que ver con la arquitectura. Eso en paradores que tienen muchos edificios de una larga historia, imagino que acometer esas reformas debe ser también un reto para conseguir hacer que, por ejemplo, un parador que esté en un castillo se convierta en un lugar eficiente energéticamente. Claro, un lugar eficiente y ya no hablemos de un lugar accesible, ¿no? Un castillo es una estructura defensiva y si lo queremos hacer accesible, pues nos cuesta mucho. Pero bueno, pues también esa es una de nuestras misiones, invertir en patrimonio cultural, histórico, que de otra manera, pues quizá, pues caería en el desuso y muchas veces pues en el abandono por falta de recursos para invertir en ellos. Pero desde luego tenemos un plan muy ambicioso en los próximos años. Vamos a invertir más de 230 millones de euros entre fondos europeos y recursos propios de paradores, pues para mantener esos elementos históricos, arquitectónicos, pero también para modernizar y renovar nuestra red de paradores precisamente, ¿no? También con inversiones que tienen que ver mucho con la eficiencia energética. Como decía Marina, no solo tenemos que invertir, ¿no? Por una cuestión de conciencia medioambiental, que la tenemos, sino porque también supone un ahorro increíble. Nosotros conseguimos ahorros en facturas de en torno al 60% del coste de la factura y también en reducción de emisiones. Queremos ser una red neutra en carbono, pues bueno, conseguimos reducir nuestra huella de CO2 en torno al 50-55% en cada una de esas intervenciones que hacemos en materia de eficiencia energética, ¿no? Por lo tanto, inversiones en patrimonio histórico-artístico, inversiones también muy importantes en materia de eficiencia energética, en otros proyectos. Queremos ser un modelo para el sector del turismo en buenas prácticas de economía circular y por eso formamos parte de ese proyecto, el segundo gran plan de economía circular con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para ser eso, un ejemplo de buenas prácticas y poder servir a todo el sector pues, para que incorporen pues, nuevas prácticas, como decía, en materia de economía circular. Marina, en el caso de Otusa, cuando vosotros incorporáis un hotel a vuestro portafolio, por ejemplo, o cuando decidís construir uno nuevo, claro, son retos distintos, porque si uno cuenta con un edificio de nueva construcción, evidentemente tendrá todos los materiales, todas las técnicas constructivas que permitan que ese lugar sea lo más accesible y lo más sostenible posible. ¿Cómo es el reto de convertir un hotel que a lo mejor pues, tenga ya unos años de funcionamiento en actualizarlo, ponerlo al día, no solamente en la estética, para que sea más agradable para los viajeros, sino al mismo tiempo hacerlo más eficiente en términos de consumo y de huella de carbono?
Bueno, yo no soy una experta en la materia, pero sí conozco muchas de las iniciativas que estamos llevando a cabo y que están teniendo, pues, como decía, muy buenos resultados, pues fomentando, allá donde el edificio lo permite, energía de autoconsumo, tanto fotovoltaica como solar térmica. Se puede electrificar el consumo de gasoil y de propano, pues sustituyendo las calderas por bombas de calor, y se pueden cambiar y actualizar pues aquellas instalaciones, aquella maquinaria que esté más obsoleta y que el nivel de consumo es mucho mayor, ¿no? Y cuando te pones y si es otra vez en el tema del dato, ¿no? Pero cuando puedes medir cuál es la inversión que tienes que llevar a cabo y cuál es el retorno de dicha inversión en ahorro de consumos a lo largo de los años, pues uno se da cuenta de que los retornos son mucho más cortos de lo que nos podamos llegar a imaginar. Y en la mayor parte de los casos, cuando las instalaciones son obsoletas y por lo tanto tienen un mal rendimiento y no permite, o sea, en cuanto se cambia, enseguida se percibe, ¿no? Y luego creo que también hay un aspecto que es muy importante tener en cuenta, que es que el edificio puede ser perfectamente eficiente y tener las instalaciones al día y con un buen uso para garantizar el óptimo rendimiento, pero también va de personas. De nada sirve tener el edificio más moderno y más actual en cuanto a instalaciones si luego llega el cliente y la habitación la quiere 19 grados en verano. Pues a lo mejor también hay que trabajar en una serie de buenas prácticas desde el punto de vista del cliente, incluso como haces el personal, ¿no? Cuestiones como dejar abiertas las puertas, dejar abiertas las ventanas, el tener una temperatura de confort tanto en verano como en invierno es muy relevante, porque el edificio por sí mismo no es ni sostenible, ni inteligente, ni sostenible. Todo depende del uso que le demos y pues también creo que es importante poner el acento en las buenas prácticas que se lleven a cabo. Claro, hay cosas en las aerolíneas, por ejemplo, que no dependen tanto de vosotros, como el avance tecnológico. Tú hablabas de conseguir modelos de aviones cada vez más eficientes, y también está la cuestión de las trayectorias, es decir, en función de cómo se organizan los vuelos y cómo se garantiza el tráfico aéreo, por ejemplo, en nuestro continente, cambiará muchísimo en eficiencia de costes y de tiempo para viajar, pero también en la cantidad de CO2 que se emite en ese viaje, ¿no? Totalmente. Al final, para nosotros, la tercera línea de actuación es la optimización de trayectorias. Al final hay una propuesta de cielo único europeo que está encima de la mesa y que se está trabajando, pero sobre todo desde las aerolíneas se buscan nuevos modos. Por ejemplo, a veces la trayectoria más recta no es la más eficiente porque tienes que calcular cómo son los vientos y cómo impactan también en el gasto de combustible. En esto hemos trabajado mucho. De hecho, tenemos un grupo pionero con ENAIRE, que es el controlador del espacio aéreo, y trabajamos en esto, en poder cómo podemos optimizar también en vuelo, donde puedes ahorrar alrededor de un 10% de las emisiones si eres capaz de optimizar la ruta. Hay otro punto que también es la función de los pilotos. Un piloto tiene muchas decisiones en su mano que permiten reducir emisiones, y un poco lo que decimos siempre de, oye, ¿cómo hacer el piloto más sostenible? Pues en este sentido también apostamos mucho, pero bueno, como bien te decía antes, creo que hay como 3 pilares. Uno muy importante, que es el que realmente hará el cambio total de la descarbonización, pero además de esto, medidas adicionales como las trayectorias. Yo creo que conviene explicar también, porque si quizá haya gente que nos esté escuchando, nos esté viendo y no sabe exactamente cómo funcionan y de dónde provienen estos combustibles sostenibles, el SAF, del que tanto se habla, y que sin embargo pues, es también en sí mismo en algunos casos una manera de reaprovechar algunos recursos que si no se les sacaría provecho. ¿Cómo funciona el SAF? El SAF funciona que se genera a través de residuos, pueden ser orgánicos, pueden ser forestales o pueden ser urbanos. De hecho, también a nivel de contribución social es una muy buena opción porque, por ejemplo, pensemos una isla que genera mucho basura y se puede utilizar para crear este combustible. En el caso de Cataluña, los residuos forestales generan muchos problemas, su recogida, generan incendios, y toda esta materia prima se podría utilizar para generar el SAF. Y luego tenemos el último SAF, que es la ambición final, es el SAF sintético, que funciona mezclando hidrógeno verde. Tenemos todos los recursos en este país para generarlo, y mezclado con captura de CO2 directamente de la atmósfera. Entonces, al final estás haciendo que todo el ciclo, en el caso del SAF sintético, es una reducción del 100%. Muchas veces hablamos de cuál es el transporte más sostenible. Pensemos que si un día llegamos a tener combustibles que reduzcan el 100%,
los aviones solo utilizan aeropuertos, no cogen recursos de la tierra, que es algo que a veces no nos planteamos cuando hablamos de otros métodos de transporte que sí que los necesitan y también tiene un impacto muy fuerte en la sociedad a nivel de mover ciudades, de mover espacios y del impacto que tendría en este sentido. Ya sé que no es vuestra especialidad, pero ¿cuál es el horizonte temporal en el que creéis que se va a ir implantando de manera más progresiva este uso de los combustibles sostenibles? Ya no hablamos de los que llegan al 100%, que yo creo que es una incógnita científica todavía, ¿no? No, incógnita no, porque ya están probados. El SAF de primera y segunda generación, que son los que se están utilizando ahora, ya se están utilizando. La ventaja es que se utilizan en los aviones actuales. No hay que cambiar el avión, que entonces nos cambiaría todo el paradigma. Y, por ejemplo, Vueling suministra SAF cada día en el aeropuerto del Prat, en cantidades muy pequeñas, porque no hay suficiente. Por esto necesitamos que se escale la producción y se incentive, pero ya se está utilizando y este año que viene, como claro ejemplo, empieza el mandato europeo para suministrar un 2% en todos los vuelos. Entonces, es una realidad, lo que nos falta es escalarla. María, nos hablabas antes de lo importante que es el trabajo que hacen las personas que se dedican al sector del turismo. Hay y también los huéspedes, en vuestro caso, en el caso de los hoteles. Claro, hay una cuestión fundamental que no tiene tanto que ver con el reaprovechamiento de la energía o el hecho de construir edificios más sostenibles, sino, por ejemplo, en no desperdiciar alimentos, ¿no? Que es una cosa fundamental, que yo creo que todo el mundo puede empatizar con esta situación y que en los hoteles os encontráis ante el reto, ¿no?, de tener que gestionar una inmensa cantidad de alimentos y un stock que luego depende mucho de las preferencias de los viajeros, de su comportamiento, de cuánto se quedan a desayunar o a comer o a cenar, ¿no? Que no es fácil, me da a mí la sensación. No, no es fácil, todo depende lógicamente de una óptima gestión y de disponer de las herramientas adecuadas para llevar una buena política de compras, tener una buena gestión de los escandallos y de la previsión respecto a las ventas que vamos a tener, a la producción que vamos a tener y qué materia prima he de comprar y he de estocar para llevar a cabo el servicio. Y en definitiva, yo creo que son cuestiones que tampoco conozco directamente, pero que en definitiva es una buena política de compras, una buena gestión y de nuevo, no quiero ser pesada con el tema, pero tener las herramientas necesarias para poder medir qué es lo que vamos a consumir, cuáles son las previsiones que tenemos, cuáles son las compras y la producción que hemos de llevar a cabo y luego tener el mínimo gasto y el mínimo dispendio posible. Después hay todas unas cuestiones relacionadas también con normativa, porque muchos de estos alimentos pues seguramente se podrían donar a bancos de alimentos, se podrían donar a instituciones benéficas, pero no siempre es posible porque también hay normativa detrás que impide aquellas producciones que no tengan la correcta trazabilidad, cosa que también entiendo yo es normal, no siempre se pueden donar, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que depende del hotel y de lo que depende del equipo de restauración, vuelve a ser lo mismo, una buena gestión, que insisto en lo que comentaba antes, que revierte en no tener un mal gasto de alimentos, pero también desde el punto de vista de rentabilidad del negocio de restauración, la mínima merma es aquello que también te garantiza un buen margen. Por lo tanto, yo creo que los intereses son compartidos. En el caso, Raquel, de la cadena pública de hotelería que tenemos en nuestro país, Paradores, que es paradigmática en el mundo, claro, vosotros apostáis mucho por la gastronomía de kilómetro cero, por la gastronomía de calidad, pero también tenéis que jugar con esos escandallos y con la idea de minimizar la cantidad de alimentos que no se utilizan o que no se aprovechan al 100%. Claro, totalmente. Como decía antes, nosotros también tenemos que ser sostenibles medioambientalmente, pero también económicamente y ese es un factor que nos preocupa. Pero desde luego, como te decía antes, yo creo que nosotros como cadena pública que somos asumimos un rol también de responsabilizar al cliente. Y además tenemos la suerte de que tenemos un cliente que precisamente valora todos esos aspectos. Cuando ahora estamos elaborando ese segundo plan de sostenibilidad, hemos hecho una encuesta de materialidad preguntando precisamente sobre todas esas políticas y esas medidas medioambientales que estamos aplicando y desde luego son muy valoradas por parte de los clientes. Por lo tanto, hay que perder el miedo a introducirlas porque yo creo que es un plus, es un valor añadido que el cliente también al final
final pues entiende que forma parte de esa experiencia suya como viajero, y además es un viajero concienciado. Pero como decías, en esas estrategias de evitar el desperdicio alimentario, pues nosotros, por ejemplo, facilitamos envases biodegradables a los clientes para que pues tengan ahí, si sobra comida, que se la puedan llevar. Somos un establecimiento hotelero, pero también eso lo hacemos. ¿Qué más hacemos? Pues ofrecemos los desayunos calientes, que es una cuestión, ¿no? Pues que también al cliente le gusta mucho, pero de esa manera podemos ajustar mucho más pues, nuestros desayunos. Ya no solo es un buffet libre, ya no solo pues, ofreces una variedad de productos de la zona y muy ricos, sino que además pues, puedes ajustar mucho más, ¿no? La cantidad que consumen nuestros clientes con esa oferta de platos calientes. ¿Qué hacemos? Pues también en esa estrategia de economía circular de la que formamos parte, como os decía antes, pretendemos pues, analizar, poner en práctica nuevas medidas que puedan ser referentes para el sector, como te decía antes. Y en el caso de las aerolíneas, que también servís comida, claro, y bebida, eso también tiene una cuestión de gestión muy importante, ¿no? Por lo del peso de los aviones que decíamos antes y también para evitar que se desperdicien esos alimentos. Sí, totalmente. Al final yo creo que es un caso bastante parecido. En ese sentido está todo muy calculado. Es verdad que nosotros, al ser una aerolínea de corto radio, no tenemos que llevar tanto alimento como una compañía de largo radio. Es mucho más sobre demanda. Se ha hecho todo el cambio a nivel de materialidad en los aviones para que todo sea al máximo más sostenible posible. Pero realmente los cálculos están y, como bien te decía antes, también todo el tema del uso de la tecnología. En el caso de Vueling, que tenemos un hub de innovación de 600 personas, analizamos todos estos puntos para realmente calcular al milímetro qué es lo que necesitamos. Hemos hablado mucho de la sostenibilidad medioambiental, pero hay una parte importante que es la sostenibilidad social de la actividad del turismo. Decíamos al principio que está un poco en el ojo del huracán desde el punto de vista informativo, se habla mucho y tenemos, digamos, esa doble vertiente que siempre ocurre, la aportación al Producto Interior Bruto que destacábamos al inicio, la cantidad de puestos de trabajo, lo importante, Marina, que es también para fijar población en algunas zonas de nuestro país, para atraer talento, para atraer también, ¿no? Nos acabáis desde Vueling, la idea de organizar viajes de incentivo, congresos, puntos de encuentro como este en el que nos encontramos. Vamos a hablar de la importancia que tiene el turismo y cómo podemos hacer sostenible esa actividad económica con esa parte que probablemente tenga margen de mejora, que es la gestión de los flujos, el hecho de no convertir a los destinos en un lugar pues un poco desprovisto de sus raíces por un lado, o donde sea incómodo incluso para el viajero y para las empresas del sector desarrollar esa actividad. Absolutamente el primer punto que has señalado, quiero decir, la contribución del turismo al desarrollo y la transformación de los territorios, creo que es algo completamente incuestionable, ¿no? Y lo que ha contribuido el turismo al desarrollo de las ciudades postindustriales. Hoy en día las ciudades que están en el mapa, las ciudades que interesan, las ciudades que son atractivas, no solamente desde el punto de vista turístico, pero también para trabajar o para desarrollar nuevos negocios o nuevas inversiones, son aquellas ciudades que turísticamente también son relevantes, si no parece que prácticamente no estén ni siquiera en el mapa, ¿no? Y las ciudades que tienen una buena red de infraestructuras, una buena red de transportes, una buena planta hotelera, yo creo que eso es un tema que no nos podemos cuestionar. A partir de aquí, es cierto que el turismo se tiene que poder gestionar, es decir, que hemos de tener claro qué modelo de ciudad queremos, hablando de las ciudades, ¿no? Pues qué modelo de turismo queremos, y yo creo que también parece obvio pensar que los destinos, ciudades o destinos rurales tienen un número finito de turistas que pueden llegar a albergar. Yo no sé cuántos son, porque no soy una experta, pero tanto Madrid como Barcelona, como Venecia, es decir, como París, como Nueva York, seguro que tienen un número finito de turistas que pueden llegar a acoger. Y yo creo que la reflexión que todos debemos hacer es qué tipo de turismo queremos tener. Si es un turismo, creo que todos en el sector deberíamos empezar a hacer el ejercicio de dejar de contar el número de turistas, ¿no? Este año pues eran 80 y no sé cuántos millones, el año que viene no sé si pasaremos los millones, pero es decir, en vez de dejar de contar cuál es la cantidad
de turistas que vienen, empezar a apostar por la calidad, ¿no? Y empezar a medir otros KPIs como pueda ser el gasto medio o el gasto global que están dejando, pues para enfocarnos en un turismo de calidad. Si no podemos acoger todo el turismo y el número es finito, vamos a decidir si lo que queremos es tener pues, hoteles de alta gama o queremos tener viviendas que se utilizan para uso turístico con el tipo de turismo que esto acaba trayendo, ¿no? No únicamente desde el punto de vista del turismo de baja calidad que puede llegar a acoger, sino también de otra externalidad que esto genera, ¿no? El malestar social y el malestar que provocan en los destinos, en las ciudades, el que no haya vivienda disponible para los habitantes de la ciudad porque se dedican a la vivienda turística. Pero bueno, eso en cualquier caso es un debate diferente. Yo creo que aquí hay que poner el foco en la reflexión de qué tipo de turismo queremos tener y qué iniciativas queremos llevar a cabo para apostar por un turismo de calidad, porque la cantidad ya sabemos que va a ser finita. No sabemos cuánto, pero en algún momento va a estar el techo y lo que en ningún caso, como yo comentaba al principio, ¿no? Cualquier negocio de cualquier tipo, cualquier industria, lo que aspira es sostenible en el tiempo. Y lo peor que puede llegar a pasar es lo que comúnmente se denomina como morir de éxito. De nuevo, volvemos a interpelar entonces al sector público, que es el que tiene que ordenar un poquito el territorio, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ser una colaboración público-privada. Quiero decir, yo creo que hay muchas cuestiones que claramente dependen del sector público. Pues no sé, cuántos cruceros pueden llegar a la ciudad de Barcelona, pues algo que el sector privado pues difícilmente puede llegar a regular o puede llegar a decidir. Y luego creo que también hay muchas prácticas que se pueden llevar a cabo desde el punto de vista de la iniciativa privada, pues para apostar por ese turismo de calidad. Yo creo que también es muy importante todo lo que se pueda llegar a trabajar en términos de desestacionalización de la demanda y como, bueno, Raquel antes se ponían fantásticos ejemplos yo creo que en general en España hemos hecho una labor magnífica en los últimos años en términos de desestacionalización, que es decir, tradicionalmente lo que atraía a los turistas aquí era el concepto del término de sol y playa. Y creo que ahora la oferta está muchísimo más diversificada, es decir, tenemos un turismo de cultural, de patrimonio, de ciudades, de historia magnífico, turismo deportivo, gastronómico, y esto ha permitido pues, diversificar la demanda a lo largo de todos los años, diversificar en términos de destino, y esto hace pues, que no se concentre todo el mundo pues, en el mismo lugar en la misma semana de agosto, y creo que esto, el tener una oferta de calidad competitiva y bueno, básicamente de calidad, creo que esto depende fundamentalmente del sector privado, ¿no? Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, creo que es un trabajo de ambos. Raquel, en el caso, por ejemplo, de paradores, creo que habéis detectado ciertos cambios de tendencia, por ejemplo, ¿no? Que la gente, después de la pandemia, sobre todo, está buscando alojamientos singulares, por supuesto, pero también alejarse de los lugares probablemente más concurridos. Pues sí, como te decía antes, Carlos, ¿no? Los datos de este verano han sido extraordinarios y muy ilustrativos en ese sentido. Es decir, el mayor crecimiento de esos paradores que se ubican en destinos menos concurridos, destinos de interior, en ciudades patrimonio y por lo tanto, pues yo creo que eso nos aporta mucha información, y es que el viajero está dispuesto también a visitar esos lugares que les atraen y que además representan, creo que mucho mejor ese turismo de calidad del que tanto hablamos. Pero también en la línea de lo que decía Marina, yo creo que el turismo es un fenómeno muy, muy complejo, muy transversal, pero que desde luego aporta mucho y muy bueno a las sociedades, a las ciudades que lo acogen, y yo creo que eso no nos lo podemos cuestionar nunca. Y además este país, que es un país que es campeón mundial en turismo, y que bueno, pues una gran parte de nuestro desarrollo, de nuestro progreso, se debe a, como tú decías, a un sector que aporta a nuestra economía el 13% del Producto Interior Bruto, el 13% de la ocupación, es decir, más de 2.900.000 personas trabajan en el sector del turismo, pero que desde luego pues estamos hablando mucho en los últimos años de que también genera unas externalidades negativas, y esas externalidades negativas tenemos que ser capaces de gestionarlas y de gobernarlas también. Evidentemente que el sector público tenemos margen para incidir en determinada normativa, en determinada regulación. Aquí Barcelona es un ejemplo de lo que se puede hacer,
por poner un ejemplo, en materia de alojamientos turísticos, cómo se pueden limitar, cómo se pueden, pues en fin, ¿no? Cuando hay una confrontación con un derecho constitucional que es el acceso a la vivienda, cómo eso se puede regular, pero no todo lo puede hacer solo el sector público, y ahí yo recojo el guante de lo que muy bien también decía Marina. El sector privado también tiene instrumentos y tiene que ser también pues responsable de, bueno, pues de esa concienciación al cliente, ¿no? Sabemos que siempre habrá un reducto de viajero, pues quizá que no es tan responsable, que no está tan concienciado, pero eso es una parte muy mínima, yo quiero pensar. Y tenemos, los agentes del sector, tenemos esa responsabilidad. La semana pasada se celebró la convención de Tour España en Tenerife y se hablaba mucho de eso. Y yo también quiero decir, ¿no? Había ahí pues un clamor del sector privado a que el sector público pues pusiera las herramientas, pero yo también eché en falta, ¿no? Esa quizá, ¿no?, parte un poco más autocrítica del sector privado, porque yo creo que también se puede hacer mucho más de lo que se hace. Lo pienso sinceramente. Sandra, vosotras que estáis analizando constantemente los datos en tiempo real de lo que ocurre con las operaciones, con las reservas, con las búsquedas, parece que después de la pandemia se hablaba mucho del ahorro que se había generado en las familias y que eso se estaba destinando a viajar. A mí me da la sensación de que ese ahorro ya se tiene que haber acabado, sin embargo, las reservas siguen al alza. ¿Está habiendo cambios de tendencia que nos hagan pensar en que esto de viajar se ha convertido en algo que prácticamente forma parte de la estructura presupuestaria de cualquier familia? Sí, nosotros creemos que ha habido un cambio también estructural, de que la gente cada vez busca más experiencias, poder viajar, poder disfrutar de la gente que quieren. Y sí que vemos que ha habido un cambio, que evidentemente desde que pasó la pandemia se ha ido analizando, y creemos que es este cambio. Creo que también se ha trabajado mucho a nivel destinos, porque lo que pasa ahora es que hay como una línea más gris entre el turismo de negocios y el de ocio. Hay mucha gente que viaja por negocios y se queda porque teletrabaja y se queda unos días más y se queda por ocio. Creo que más este mix, también por el cambio que ha habido en los hábitos de trabajo, en un poco cómo las empresas se han adaptado, también lo notamos en la forma de viajar de las personas. Entonces, bueno, creemos que esto también contribuye en toda la parte social, y también vemos un esfuerzo muy grande que se ha hecho desde todos los destinos por desestacionalizar. Al final, nosotros siempre decimos, podemos poner rutas, pero los aviones tienen que llenarse, ya para empezar, por un tema de sostenibilidad, tanto medioambiental, pero también económica. Entonces, sí que se está trabajando mucho con los turismos para desestacionalizar. Nosotros, para poneros una idea, en 2019 nosotros operamos una media de 700 vuelos diarios. En verano, en 2019, en el mes de enero, operábamos unos 250. Este enero hemos operado unos 500 vuelos diarios. Y aquí está un poco el reflejo de cómo se está desestacionalizando, cómo se está trabajando con todos los destinos que realmente están poniendo mucho foco, y cómo también tenemos que ir en esta línea, porque yo siempre pongo un ejemplo que es Menorca. Menorca es una isla, necesita conectividad aérea, pero solo tiene una aerolínea que les conecte en invierno, que es Vueling, y tenemos 5 vuelos diarios. Se ha trabajado mucho para poder mantener esto, y si Menorca no tuviera esto, aparte de la movilidad de los ciudadanos de allí, tenía un impacto muy grande en todo lo que es el comercio, la restauración, la hotelería. Pero es muy importante esto, el trabajar la parte pública y privada para crear una oferta para que se pueda poner una conectividad fuera de temporada. Venimos también de haber tenido una oferta muy enfocada a verano, un poco la fábrica de helados, que le llamamos, y creo que se ha hecho mucho trabajo en los últimos años en este sentido, y ha habido mucha concienciación de los destinos. Marina, vosotros que tenéis una amplia cartera de hoteles urbanos, ¿estáis notando también esta idea de que el Bleisur, ¿no?, esa mezcla entre el turismo de negocios y el turismo de ocio, y también los nómadas digitales y otras realidades que probablemente se han desarrollado en los últimos años, están cambiando la manera o la relación que tienen los huéspedes con los hoteles? Bueno, el turismo urbano, los destinos fundamentalmente urbanos, afortunadamente, de manera histórica ya, las temporadas nunca han sido tan marcadas, y en las ciudades tenemos ocupaciones bastante similares a lo largo del año. Normalmente lo que nos suele marcar la temporada alta y temporada baja acostumbra en muchos destinos a ser el precio, porque las ocupaciones no varían tan drásticamente. En algunos destinos, en otros obviamente no. Pero bueno, lo que hemos, aparte de esto, lo que hemos notado sobre todo en los últimos años es una gran pujanza del turismo MICE, y todo lo relacionado con el mundo de las reuniones, de los eventos, de los congresos. No sé si influenciado o no por el fenómeno del teletrabajo, es decir, a partir del momento en que las
empresas no trabajan juntos presencialmente o reducen un poquito más en viajes de un día para hacer una reunión porque ya la pueden hacer online y, sin embargo, ese presupuesto que se ahorran en viajes corporativos de 1 a 1 lo invierten a la hora de hacer más reuniones, de hacer más convenciones, eventos, presentaciones con clientes. Y yo creo que es un ámbito que hemos visto un crecimiento importante en los últimos años y creo que también, vuelvo otra vez aquí, creo que en España nos hemos posicionado en las principales ciudades, sobre todo de manera muy importante a nivel global, ¿no? como propuesta de destino para celebrar congresos, convenciones, eventos de empresa de todo tipo, y eso es un segmento que afortunadamente va en auge y es también muy importante porque luego también gente que conoce el destino por viaje de negocios y que luego viene de vacaciones, ¿no? Son 3 testimonios de 3 mujeres que se dedican al sector del turismo y que desde luego desarrollan una labor fundamental en cada una de sus empresas. Sandra Ors, directora de Comunicación, Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Vueling. Ha sido un placer conocer tu perspectiva. Gracias. Marian López, directora corporativa del Grupo Tusa. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y Raquel Sánchez, presidenta de Paradores de Turismo. Hasta la próxima. Pues muchas gracias, Carlos. Hombre, es verdad que aquí hablábamos de algunos conceptos que en otros sectores quizás se mirarían un poco peyorativos, pero aquí son positivos, ¿no? La desestacionalización, en el caso de Raquel Sánchez, también exministra de Transportes, buenos días, que no le he podido saludar antes, la deslocalización también es positiva, ¿no?, en el turismo, o sea que al final los conceptos, depende de cómo se miren, adquieren un significado u otro. Muchísimas gracias a las 3, también a Carlos Lamero, director de este gran programa que se llama Gente Viajera en Onda Cero. Ahora sí, hacemos ya una pausa definitiva de 1 hora entera y después volvemos con el último panel del día de hoy en el plató de sostenibilidad. Muchas gracias y hasta pronto. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona es desconectar. Es volar. Barcelona es descubrir. Es compartir. Barcelona es tocar el cielo. Barcelona es parar el tiempo. Barcelona es vida. Es amar. Barcelona es única. Es un montón de likes. ¿Qué Barcelona conoces tú? Descúbrelas todas en barcelonaesmuchomás.es. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos.
Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo AENA en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En AENA hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo. AENA, aeropuertos para ti.